Hoy va a ser la primera de 2 veces que voy a estar en esta semana, ya que hace 2 semanas que estoy visitando los días jueves. Estamos dando una materia que se llama Iglesia y Misión, y a través de esta materia lo que estamos aprendiendo es las diferentes etapas que vive una iglesia. Una iglesia nace, crece, se desarrolla, se estanca, decrece y puede llegar a morir en 100 años o en 1000, pero por eso es tan importante que las iglesias se reproduzcan a través del establecimiento de iglesias. Y el plan del Señor ha sido que su reino se extienda a través de comunidades de fe que se reúnen, que son las iglesias que se van extendiendo y multiplicando unas a otras en diferentes lugares, y que es muy importante en la vida de una ciudad que existan muchas iglesias. Aquí en la ciudad de Santa Fe hay más de 100 o 100, pero tendría que tal vez haber 1000 iglesias. Y eso se puede lograr a través de la iniciativa intencional de las iglesias, a través de un plan para que se establezcan nuevas comunidades de fe. Otra de las cosas que comenzamos a dar este jueves pasado fue la necesidad de que existan personas llamadas por el Señor para realizar este tipo de labor. Así que estuvimos hablando sobre el llamamiento al servicio al Señor y a aquellas personas que son plantadores de iglesia. Vamos también a tener un capítulo, lo vamos a empezar seguramente también este jueves de esta semana, que tiene que ver con la importancia de tener un plan de intercesión y de tener personas que oren por nosotros mientras queremos y deseamos servir al Señor. También vamos a ver más adelante lo que sería la planificación estratégica, cómo definir una misión, visión y valores, principios de planificación que son aplicables no solamente para plantación de iglesias, sino para organización de un ministerio o para la razón de ser de una familia en la sociedad o la razón de ser mía en la sociedad. Yo puedo definir mi misión, mi visión y los valores de mi vida para vivir como ciudadano en la ciudad de Santa Fe. Bueno, entonces vamos a dar esas herramientas para estar haciendo un trabajo, este ejercicio de planificación estratégica, y bueno, y después vamos a hablar de cómo encarar el plan de evangelización y la formación del equipo misionero, etcétera, etcétera. Así que aquellos que nunca han venido, los esperamos el día jueves. Compartimos un hermoso tiempo de oración que es una inspiración para todos nosotros. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 6. Tema de cada domingo, las bienaventuranzas, poniendo un énfasis en un valor que se desprende de cada bienaventuranza que está siendo dada. Vamos a estar viendo la cuarta aquí, que está en el versículo número 6. Un versículo que tiene mucho para decirnos y que rogamos al Señor sea una inspiración para nuestra vida. Dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Lo leemos todos juntos? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muy bien, que el Señor bendiga su palabra y cada uno de nuestros corazones en esta tarde-noche. Bueno, hablar de, a modo introductorio solamente lo digo, hablar de valores es hablar de las bases sobre la cual construimos nuestras acciones y conductas. Todos tenemos valores, aunque nosotros no sepamos. Alguien lo definió de esta forma: fijémonos o prestemos atención en todas las cosas que hicimos en la semana pasada y nos vamos a dar cuenta que allí hay valores. ¿Qué son los valores? Los valores son las creencias, las convicciones profundas que tenemos nosotros que nos impulsan a hacer cosas o a no hacer cosas. Por ejemplo, hay valores
generales y hay valores específicos en diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, uno puede tener valores para la familia. Y dice, ¿cuál es un valor para la familia? Y bueno, para mi familia, por ejemplo, puede ser, para mi familia el valor es la comunicación. Nosotros hablamos todo. La mesa, el tele se apaga para la familia la comunicación es un valor. Ahora, alguien puede decir, sí, para mi familia la comunicación es un valor, pero está el televisor prendido todo el día, la radio todo el día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Entran, salen, entran, salen, entran, salen. Es un valor teórico, pero no en la práctica. No es un valor. Ahí hay otro, no es un valor. Eso no es. El valor se puede identificar por los hábitos y por las prácticas. Por ejemplo, un valor de una familia puede ser la transparencia. Nosotros digamos, en nuestra familia no hay secretos. Todo lo que sabe el esposo lo sabe la esposa y los hijos no tienen secreto con los padres. Se sabe cuánto se trae devuelto cuando se viene del súper. Se sabe todo. Todo se pone en la mesa, todo se conversa, todo se habla. Ese es un valor, el valor de la transparencia. Pero así como hay valores, hay disvalores, o antivalores, o contravalores, que es lo contrario. Por ejemplo, puede ser la reserva o la deslealtad. La mentira puede ser un disvalor en la familia. ¿Por qué? Porque se van tapando cosas y se dicen medias verdades. Y cuando existen disvalores, entonces hay perjuicio para todos los que componen ese núcleo. Hay valores para la vida cristiana, por ejemplo. Nosotros podemos decir, tengo valores para mi vida cristiana. ¿Y cuáles son? Y para mí un valor es mi comunión con Dios. Dios es un valor para mi vida y yo mantengo una relación con Él. Para mí un valor en mi vida es congregarme con mis hermanos. Es comunión. Comunión es un valor. ¿Cómo se ve que para alguien comunión es un valor? Nunca falta a una convocatoria general, porque es un valor. Ahora, si en una convocatoria general yo no estoy, no es un valor. Es decir, mi conducta pone de manifiesto qué es y qué no es un valor. Y así cualquier cosa. En el trabajo, por ejemplo. Nosotros podemos decir, ¿qué es un valor en el trabajo? Por ejemplo, es la honestidad. Si la honestidad es un valor, significa que nunca voy a tomar nada del trabajo y lo voy a llevar a mi casa. Ese es un valor de trabajo, ¿no? Por ejemplo, puede ser la responsabilidad. Eso es un valor del trabajo. Entonces, una persona responsable, ¿qué hace? Nunca llega tarde al trabajo, porque tiene un valor, ¿no? Hay muchos valores y disvalores. Cuando nosotros leemos la Biblia, aún esa palabra no está en la Biblia, pero es más fácil decir lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Es exactamente lo mismo. Ahora, el valor que se encuentra acá es la justicia. Y todo lo que vamos a charlar va a estar en derredor de esta expresión, de esta palabra, la justicia. Bienaventurados, se puede traducir dichosos, felices, los que tienen hambre y sed. Pensaba cuando leía esto, hambre y sed. No sé si usted ha tenido hambre o sed alguna vez. Escuchábamos hace algunos años, creo que el año pasado, que una nenita decía, tengo hambre de agua, ¿no? ¿Puede ser? ¿Sí? Tengo hambre de agua, fíjese. Tal vez nosotros hemos pasado algún tipo de necesidad, pero no es la que se hace referencia aquí. Acá no es el hambre de, tengo apetito a las 10 de la mañana, me como una facturita con un mate. No es eso. Tengo sed, paso por la heladera, me tomo una gaseosa, un poquito de jugo, agua helada, me calmo la sed. No es esa la sed, no es esa el hambre. Aquí el hambre es el hambre de una persona que toda la vida pasó hambre y que ya tal vez hace varios días que no está comiendo y está desesperado por comer. Desesperado. Es una persona que está entrando en un estado de debilidad, que no tiene fuerza,
que pagaría cualquier cosa para que le den un bocado, no tiene a disposición nada de comida. Esa es la idea de bienaventurado el que tiene hambre, dice. Pero también dice el que tiene sed. No es una persona apenas sediento, es una persona que durante varios días no ha tomado agua. Está desesperada. Necesita tomar. Yo recuerdo en el servicio militar a veces no teníamos acceso al agua con mucha facilidad. Y esas noches de guardia en que uno diríamos, no me puedo mover de acá y tengo una sed. Pero bueno, después uno salía de guardia, aunque tomaba el agua de la canilla caliente, la tomaba, pero acá, en este contexto y especialmente aquí en Oriente, lo que sucedía es que salía mal una cosecha y la gente no tenía cómo tener dinero para comprar. Y había eran zonas desérticas. Venía una tormenta de arena, lo llenaba todo de arena hasta la boca, hasta la nariz, y no podían tomar agua porque no conseguían. Entonces entraban en estados de desesperación. Entonces Jesús, cuando está diciendo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está hablando de un hambre y de una sed que es desesperante. Es alguien que está obsesionado por lograr algo. En este caso se le llama justicia. Ahora, ¿qué significa justicia? Esa es una cosa importante. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Puede haber 5 razones. Vamos a hacer puntualmente, vamos a mencionar y vamos a profundizar una, pero cuando Jesús decía hambre y sed de justicia, podía estar anhelando, o está diciendo que la persona anhela el establecimiento del reino de Dios. ¿Se acuerda del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. Y en una parte dice, venga tu reino. El reino de Dios es un reino de justicia, de paz y de gozo, pero es un reino de justicia. Y cuando se establezca el reino de Dios en la tierra, habrá justicia. Realmente es así. Hoy no hay justicia. La otra explicación de este término puede ser que se esté deseando la justicia social en la convivencia de los seres humanos. Hoy las riquezas están muy mal repartidas. Hay pocos que tienen mucho, hay muchos que tienen poco. Y realmente el deseo es que haya justicia en el mundo. Tal vez es una indicación al deseo profundo que tiene que haber de que se haga la voluntad aquí en la tierra, como también lo reza el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O como se puede ver en Mateo 3:15, cuando Jesús fue a ser bautizado y que Juan el Bautista no lo quiso bautizar al principio, él dijo, es necesario que así se cumpla toda justicia. Si justicia es que se haga la voluntad de Dios. Entonces puede significar el deseo de que la voluntad de Dios se haga en la vida. Pero vamos a tomar otro significado que está más conectado con todo el contexto, y es el deseo de ser una persona justa en la vida. El que tiene hambre y sed de justicia anhela profundamente ser una persona justa. Hace unos instantes leímos allí en Lucas capítulo 18 la parábola del publicano y el fariseo. Y vimos que el fariseo consideraba que era justo por todas las obras que él hacía. Pero el publicano, que era un pecador y era consciente de sus pecados, llega al Señor y dice, Dios, sé propicio a mi pecador. Eso revela el momento en que una persona se siente muy mal al ser consciente de su situación delante de Dios. Y queremos decir que si una persona se siente así delante de Dios, es el momento más especial y más importante en su vida. No es malo que suceda así. Es bueno que en un momento de nuestra vida, planteándonos cómo está nuestra vida delante del Señor, reconozcamos, miremos hacia adentro y digamos, Dios, ten misericordia de mí. Yo reconozco que soy un pecador, que he pecado, que he hecho cosas malas. Lo reconozco, no lo escondo, lo confieso y te lo digo, con el dolor de mi corazón, golpeándome el pecho. Eso realmente es algo bueno a los ojos del Señor. Por eso dice el verso
Número 4, bienaventurados los que lloran sus pecados, porque ellos recibirán consolación. El hombre no se puede realmente justificar por las obras de la ley. Y aquí la justicia puede significar dos cosas. En primer lugar, la justicia imputada y en segundo lugar, la justicia impartida. La justicia imputada es que Dios me hace justo una vez que creo en Cristo. Cuando yo vengo a Cristo estoy lleno de pecado. Y Dios es santo y yo soy un pecador. Pero cuando yo creo en Cristo, creo en el Señor, Dios me otorga, eso significa la imputación, me otorga la santidad, me otorga la justicia. Dios me hace justo cuando creo en Jesús. La Biblia nos habla de 3 imputaciones. Una, nosotros somos pecadores como Adán y Eva. Se nos imputó el pecado de ellos. La Biblia nos dice que por la desobediencia de un hombre, todos hemos sido constituidos pecadores. Así que se nos imputó la culpabilidad y la condición de pecadores. Hay una segunda imputación en la Biblia y es la imputación a Cristo. Dice que Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Es decir, a Cristo se le imputaron nuestros pecados. Eso significa que Dios lo consideró a Cristo como si fuésemos nosotros y Él como si fuese culpable, murió en nuestro lugar, nos sustituyó en la cruz del Calvario. Se le imputó nuestra culpabilidad. Pero hay algo hermoso y es que toda persona que cree en Cristo, lo que sucede es que se le imputa la justicia de Cristo. Es decir, que una persona puede ser a los ojos de Dios tan santa y tan pura como el mismo Cristo. Esto es aplicable aquí en este versículo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que sienten en su corazón que son pecadores, que están lejos de Dios, pero tienen ardientemente en su alma el deseo de ser vistos justos delante de Dios. Esta justicia es una justicia legal, posicional. Dios nos ve justo a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que si una persona cree en el Señor, es hecho justicia del Señor. Fíjense, acompáñenme por favor a algunos versículos que podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13, verso 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, es decir, en Cristo, es justificado, ¿quién? Todo aquel que cree. Es decir, es declarado justo delante de Dios, legalmente justo, todo aquel que cree. Fíjense, Gálatas, capítulo 2, verso 15, dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, nadie puede ser justificado. Es decir, que la única forma en que una persona puede ser justificado, y vuelvo a decir el concepto de significado, el significado de justificado, que es sin culpa, sin culpa. Ser justo, justificado, sin culpas, perdonado. Dios me encuentra sin culpas, me justifica cuando yo pongo mi fe en Jesús. Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia,
que es por la ley, por cumplir la ley de Dios, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, que la justicia, una persona es justa cuando pone su fe en el Señor, no porque viene a la iglesia, no porque cumple normas, no porque es un religioso. La persona es una persona justa delante de Dios, legalmente justa y perdonada, cuando pone su fe en el Señor Jesucristo. Realmente esto es maravilloso. Hubo una persona que vivió un tormento muy grande en su vida y fue el reformador alemán Martín Lutero. Martín Lutero tenía un problema que no lo encontraba solución y era el tema de la culpa. Dicen que Martín Lutero se iba a confesar al confesionario con otro sacerdote y a veces estaba 9 horas confesando pecados. Mirá si se sentía culpable el hombre. 8, 9 horas pidiendo perdón, pidiendo perdón, pidiendo perdón, pidiendo perdón. Y salía de allí y después iba al otro día y volvía a pedir perdón horas y horas y horas. Porque no resolvía el tema de la culpa. Él se sentía que era injusto, no se sentía justo. Hasta que en un momento se le hizo la luz y se dio cuenta que la justicia, de ser una persona justa, era por la fe puesta en el Señor Jesucristo. Y hay una declaración en latín que decía en su declaración de fe, justus et peccator, decía, justo y pecador. A pesar de que somos pecadores, por recibir el perdón del Señor, Dios me considera justo. Esto es algo realmente maravilloso. Entonces yo puedo, delante del Señor, por su gracia, ser justo y aceptado. Estoy justificado por su gracia, por su amor. Por eso leíamos hoy, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Si en esta noche hay una persona que tiene un ardiente deseo de ser una persona justa, tiene un ardiente deseo de que Dios no le reproche absolutamente nada, ser agradable a los ojos de Dios, lo primero que tiene que hacer es reconocer su condición como lo hizo el publicano. Ten misericordia de mí, Señor, que soy un pecador. Arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Cuando eso sucede, Dios nos justifica, Dios nos hace justos a los ojos de Él. Eso es algo realmente maravilloso. Y usted se puede ir diferente a su casa porque el Señor nos justifica. Esta es la justicia imputada. Dios me otorga justicia y me declara justo por creer en su Hijo Jesús. Ahora, hay una segunda justicia que es la impartida, que es lo que llamaríamos la justicia práctica. Toda persona que realmente es un justo delante de Dios demuestra que es un justo delante de Dios por la vida que lleva. Si a mí se me imputó justicia, es decir, yo me convertí en un hijo de Dios y Dios me ve como justo, se tiene que ver en mi vida práctica. No puede ser que una persona diga, sí, yo creo en Dios y vivo como quiero. Si una persona cree en Dios, tiene que demostrarlo con sus actos y con su vida. Por eso el Señor dijo, por sus frutos lo conoceréis. Es decir, que nuestra vida habla de nosotros, absolutamente. Y nuestra justicia se tiene que manifestar. Esto tiene que ver con la santificación progresiva de nuestra vida, el alejarnos progresivamente del mal y del pecado. Un proceso de purificación en la vida donde nos vamos haciendo más maduros, más santos en nuestra vida y en nuestro andar. Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué debe pasar en la vida de un cristiano o qué pasó en la vida de algunos cristianos para que tuvieran tanta hambre y tanta sed de ser una persona santa en su vida? O lo reformulo, digo, ¿qué debe pasar en la vida de un cristiano para que le agarre un estado de desesperación por agradar a Dios en cada acto? Y también me pregunto, ¿qué ha sucedido
que a algunos cristianos se les fueron las ganas de ser santo y de ser justo delante de Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no tienen más hambre o el hambre que antes tenían? ¿Qué nos ha pasado? Uno se podría preguntar, ¿no será que nos estamos alimentando de otras cosas? De otras cosas que llenan, entre comillas, nuestra vida. ¿Ustedes se acuerdan lo que le dijo el Señor a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel? 2 males ha hecho mi pueblo. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Ese es el primer mal. Haber perdido la comunión con el Señor, la relación con el Señor. Y es tan fácil, hermanos, perder nuestra comunión con el Señor. Fíjense, este fariseo oraba a sí mismo, pero pensaba que oraba a Dios. Él hablaba con él mismo, pero no hablaba con Dios, porque estaba lleno de orgullo y de pecado. Y puede pasar que uno se esté alimentando de otras cosas que van llenando nuestra vida, que se van metiendo, que uno va ingiriendo en las relaciones, con amigos, al permitirnos ciertas cosas que antes decíamos no, al comenzar a prestar el oído a cosas que no tenemos que escuchar, a mirar algunos programas de televisión que no sabemos que no tenemos que mirar. Hay cosas que van entrando en nuestra vida, es como que parece que nos van llenando. No se va alejando del Señor. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, pero dice la segunda, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dice el Señor, yo soy la fuente que puede llenar la vida de una persona, saciar su sed. Dice el Señor, si alguno tiene sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua de la vida. Pero que a veces, ¿qué hacen las personas? Tratan de buscar otras aguas que no los sacian y cavan cisternas para ver si se pueden saciar y esas cisternas luego están rotas y no tienen nada de dónde sacar. Qué lindo sería que ese fuego, si se apagó, si esa sed se terminó, si ese hambre que antes teníamos se fue, que vuelva, que vuelva. ¿Qué tendría que hacer una persona para que a uno le vuelva las ganas de tener una justicia práctica, de ser una persona justa, que progrese cada día de la vida cristiana? Pensando en esto, una de las cosas que creo que es un gran motivador es que podamos nunca olvidar lo que hizo Dios en nuestra vida. Si Dios nos imputó justicia, tenemos que vivir una vida de justicia práctica. Si Dios perdonó nuestros pecados y nos salvó, eso debe regir nuestra vida hoy, debe movilizarnos hoy a vivir de una forma diferente. Hay algunas personas que enseñan que algunas cosas yo las puedo llegar a conseguir si invierto, si hago ciertas cosas hoy. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, vos querés tener tal cosa, tenés que pactar con Dios si ponés dinero y entonces vas a tener aquello que necesitas. El método bíblico es diferente. Dice Romanos 12:1, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que Dios pide no es que miremos hacia el futuro, lo que podemos llegar a lograr, que miremos hacia el pasado, lo que Cristo hizo por nosotros, que miremos las misericordias de Dios, lo que Dios hizo por nosotros. Y mirando lo que el Señor hizo por nosotros, eso nos debe motivar a rendir nuestras vidas y a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso es tan bueno cada domingo recordar al Señor muriendo en la cruz por nosotros, porque nos hace ver de dónde salimos, hacemos memoria de lo que Él hizo por nosotros. Así que va a despertar en nosotros una sed, un deseo de hacer su voluntad y de agradarle, el hecho de poder ver lo que realmente le costó al Señor morir por nuestros pecados. Necesitamos ir al Señor, realmente. Otra cosa que creo que nos puede ayudar es el ver el beneficio que podemos hacer a nuestro entorno si tenemos hambre y sed de justicia. Somos papás, somos mamás,
tenemos hermanos, vivimos en una familia, vivimos en una sociedad que necesita a Dios. Qué diferente es cuando la sociedad o nuestra familia encuentra a un cristiano que está cerca del Señor y que se está santificando día a día. Ahora, qué bochornoso y qué triste es cuando los que nos miran ven a los cristianos que no tienen punto de diferencia con los demás. No hay un cambio notable. Y si el Señor nos dijo que nosotros somos sal y que somos luz, y San Pablo decía que somos luminares, evidentemente no podemos pasar desapercibidos. Dice el Señor, no se pone una luz y se esconde debajo de un almud, o se pone debajo de la cama, o se mete adentro de una caja. Se pone en un lugar alto para que ilumine a todos. Así los hombres deben ver nuestras buenas obras. Y de esta forma, dice el Señor, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que podemos ser una gran bendición. Los esposos pueden ser una gran bendición si viven un proceso de transformación espiritual en su vida. Van a ser una gran bendición para sus esposas y van a ser un mentor y un modelo para sus hijos. Eso es una gran bendición. Bendecimos al entorno cuando nosotros tenemos hambre y sed de justicia, cuando anhelamos ser personas justas delante del Señor. Pero también, en tercer lugar, yo creo que tenemos un beneficio personal. Realmente nos sentimos bien y nos beneficiamos espiritualmente cuando progresamos en nuestra vida, cuando desarrollamos nuestra vida espiritual. Realmente cumplimos el propósito del Señor y eso es bueno. ¿Cómo una persona puede cambiar? ¿Cómo una persona puede cambiar? ¿Cómo una persona puede ser una persona justa en proceso, pero que con el paso del tiempo la persona va cambiando? Va cambiando. O sea, tiene tanta hambre y sed de justicia que en su vida práctica se va haciendo cada vez más justo en su vida práctica y va cambiando. ¿Cómo una persona puede realmente cambiar? ¿Cómo una persona puede cambiar de adentro, no de afuera? De adentro. ¿Cómo puede cambiar? Menciono algunas cosas. Evidentemente, nuestra relación con Dios es lo que hace la diferencia para que una persona cambie. 2 Corintios capítulo 3, verso 18 dice que nosotros todos, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y aquí está haciendo referencia a un contexto que ilustra esto, y es cuando Moisés subió al monte Sinaí y estuvo 40 días y 40 noches viendo a Dios cara a cara, estuvo en la presencia del Señor, y cuando Él desciende, su rostro iluminaba, se había transformado su rostro, la presencia del Señor la podía transmitir, había estado con el Señor. Y aquí dice que cuando nosotros contemplamos la gloria del Señor, somos transformados, somos cambiados. Eso significa, hermanos, nada reemplaza nuestra relación con Dios. Yo necesito tener comunión con el Señor. Y cuando yo dejo de tener comunión con el Señor, mi vida se estanca, comienzan los retrocesos y ahí uno va perdiendo el hambre y sed de justicia. Necesitamos tener la relación con Dios, nuestras disciplinas espirituales como un valor en la vida, para que nuestra vida se cultive y con el Señor tengamos esa comunión que nos permita vivir ese proceso de transformación, que es, como dice el pasaje, de gloria en gloria, es decir, de un escalón a otro escalón, de un grado a otro grado, de un grado de gloria a otro grado de gloria. Es decir, que la persona vive un progreso en su vida. Por supuesto, esto no se logra de la noche a la mañana. El Señor está trabajando en nuestra vida, Él nos toma acá y luego nos tendrá acá en el cielo perfecto. Pero entre esto y esto hay años y hay un proceso donde Él va trabajando en nuestras vidas. Pero lo que se debe experimentar es ese proceso de cambio, de transformación. Así que nuestra comunión con el Señor realmente es muy importante, donde nosotros abrimos la palabra del Señor, donde Él nos marca las cosas que están mal, las cambiamos,
la sacamos de nuestra vida y así sucesivamente. Lo mismo sucede en una reunión como esta, lo mismo sucede en una reunión como la del jueves, lo mismo sucede en una célula. El Señor va hablando por medio de su palabra, va tocando mi vida y lo que se espera en ese momento es que uno tome las medidas necesarias para cambiar aquello que Él nos está mostrando. Otra cosa importante que el Señor usa son las amistades espirituales. La comunión interactiva entre los cristianos. En Colosenses capítulo 3, verso 16, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Dios diseñó que los cristianos crezcamos en comunidad, no en forma aislada. Esa autonomía de decir yo y Dios solo, yo y Dios crecemos, caminamos juntos, pero que no contempla que hay otros al lado mío con los cuales yo tengo que interactuar, no está en el plan del Señor. Por eso dice la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día de la venida del Señor se acerca, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Digo, ¿cómo puedo estimular a una persona a las buenas obras si yo no estoy con él? Yo necesito estar con él. Y cuando estamos juntos, nos exhortamos y nos enseñamos, ¿qué? La palabra del Señor. Es decir, que nos transformamos como en maestros. Hoy es el Día del Maestro, ¿verdad? Felicitaciones a todos los maestros. ¿Qué estamos haciendo? Estamos enseñando la palabra del Señor, pero de horizontal nomás, de par a par. Nos estamos compartiendo, nos estamos exhortando. Es verdad de que hay enseñadores de la palabra, maestros, pastores que nos enseñan, pero también la dinámica de unos a otros en la vida de la iglesia, eso realmente es muy importante. Y a través de esa dinámica también nosotros vamos viviendo este proceso de cambio. Es muy importante esto. No es que alguien sea más que el otro, somos iguales, pero cada uno comparte y da y recibe, y de esa forma nos edificamos. Otra cosa importante que tenemos en la palabra del Señor también es donde Dios obra, es a través del ministerio de mentoreo. Encontramos en la Biblia que Dios coloca personas arriba nuestro. Siempre hay alguien arriba. Y entonces San Pablo en 2 Timoteo 2:2 dice que lo que Timoteo recibió, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y una de las cosas que tenemos es que así como hay personas a nuestro lado con la cual compartimos, damos y recibimos, Dios coloca personas arriba nuestro que también nos enseñan. Y a través de esa palabra que nos enseñan, Dios trabaja en nuestras vidas. Es importante que nosotros tengamos personas que nos enseñen la palabra del Señor. Desde el discipulado en adelante, siempre, siempre. Un mentor. Josué tuvo a un Moisés, Eliseo tuvo a un Elías, Timoteo tuvo a un Pablo, los discípulos tuvieron al Señor. Alguien que esté enseñando la palabra del Señor. Y en cuarto lugar, creo que una cosa importante que nosotros podemos practicar en nuestra vida es la reflexión. ¿Reflexionar en qué sentido? Por todas las cosas que nos suceden. No hay nada en la vida que ponga más en evidencia cómo está nuestro corazón que cuando vienen problemas a nuestra vida. Agarro este vaso con agua, yo lo golpeo, todo lo que tiene sale. De la misma forma, cuando yo estoy atravesando un momento difícil en mi vida, de mí sale lo que hay. Bueno, Dios ya sabía que existía eso malo en mi vida. El que no lo sabía era yo. Y ahora cuando yo lo identifico, yo puedo confesar ese pecado. Y yo puedo pedirle al Señor que me ayude a cambiar eso malo en mi vida. Nosotros, una de las cosas que estuvimos viendo el jueves pasado es la importancia del autoconocimiento. Es muy importante que nosotros sepamos quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. A veces somos ignorantes de nuestras. Nosotros pensamos que todo está bien, no, yo estoy bien, no necesito nada. Y en un momento me doy cuenta que no es así. Realmente no es así. Cuando el Señor responde a la pregunta del apóstol Pedro, que le dice, si tú eres Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Jesús le dice, ven, y él salió caminando.
hasta ahí se la creyó. Mirá la fe que tengo, los otros vagos se quedaban en la canoa, yo me quedo acá, caminando sobre las aguas, esto es increíble, qué maravillosa, qué tremendo, qué momento. Pero cuando empieza a ver las olas y empieza a ver el viento y empieza a perder su estado de seguridad, cuando ve que puede perder la vida, que se puede hundir, se los tragan las aguas, cuando ve el peligro, la fe se fue. Y entonces con miedo tiene que decir, Señor, sálvame. ¿Cómo supo él en ese momento que existía falta de fe? Por la situación que Dios le permitió y le creó, un aula ahí, no digo virtual, un aula circunstancial que le creó para poner en evidencia una debilidad de su vida. Yo creo que Dios es experto en crear situaciones o permitirlas para que salga de adentro lo que está oculto, para que yo lo identifique y luego Él me tenga que decir, una vez que subo al barco de vuelta y me diga, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuál era el problema? Falta de fe. El que creía que tenía fe. ¿Qué le dijo Dios? No tenés toda la fe que necesitas seguir creciendo. Entonces, a través de esta experiencia, él llegó a ser luego un hombre de fe. Es decir, que estas experiencias de la vida le ayudaron a crecer como persona. Hermanos, todas las cosas que nos suceden tienen como intención formar nuestro corazón, sacar a la luz las cosas que están mal y permitirnos que nosotros seamos cada día más justos, más rectos, más santos como cristianos. ¿Cuánta hambre y sed de justicia tenemos? ¿Cuánta hambre? Yo me lo he preguntado estos días. ¿Cuánta hambre y sed de justicia? ¿Cuántas ganas de ser una persona santa tengo? ¿Es lo mismo que antes? ¿Soy cuidadoso como lo era antes con algunas cosas o soy más permisivo? ¿Me doy ciertos permisos en mi vocabulario? ¿Cómo soy? ¿Mis pensamientos los estoy manejando y controlando o estoy permitiendo que hay ciertas partes de mi mente piensen ciertas cosas? Hace un par de años, un muchacho que casé en la iglesia comenzó a debilitarse en la fe. Uno empiezan a permitir ciertas cosas. Cuando eso sucede, lo que hacemos es, los pastores se acercan, tratar, ¿y cómo estás? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Y uno se va enterando de algunas cosas. Los cambios fueron muy superficiales. Comenzó a peligrar su matrimonio. Venía de una vida con un montón de fracasos anteriores. Un hijo extramatrimonial, no era cristiano, ¿no? No era cristiano. Formó una familia cristiana, su esposa, miembro de la iglesia también. Un día le digo, acompáñame, vamos a otra ciudad que yo tengo que predicar y quiero que conozcas al pastor. Nos ponemos a charlar, lo llevo en el viaje a él, nos ponemos a charlar con el pastor. Resulta que el pastor había tenido una vida sin Dios similar a la que él había tenido, así que ni yo lo sabía. Le contó que él también había tenido un hijo extramatrimonial y demás cuando era jovencito, tenía 14, 15 años. Y después conoció al Señor, al hijo lo conoció mucho tiempo después, porque no sabía que había tenido un hijo de la novia que él había dejado. Y después el hijo conoció al Señor y ahora es miembro de la iglesia. Una historia muy interesante de lo que el Señor hizo en la vida de una persona que se equivocó. Y este muchacho escuchaba y escuchaba, quedó re contento. Tuvimos la reunión, nos volvimos para Santa Fe y nos despedimos. Tuvimos el campamento de familia, fueron al campamento de familia. Nunca me voy a olvidar cuando
hicimos un ejercicio que se llama planificación de metas, donde uno elige 3 metas que quiere lograr en el año y se desarrolla una estrategia para alcanzar esa meta. Por ejemplo, quiero adelgazar 10 kilos, o quiero leer la Biblia en un año, o cosas así. La meta que sea, no quiero faltar nunca a la escuela, lo que sea, pero meta. Y entonces la meta de ellos es fortaleza del matrimonio. Queremos ser una familia cristiana. Yo digo, qué maravilla. Y entonces, ¿y qué van a hacer? Y vamos a hacer todo el plan, digan, todo el plan. Lo leyó, porque cada uno leía su estrategia para alcanzar la meta y él leyó todo. Vivimos el campamento, 2 meses, 3 meses, comenzó a dejar de venir a la iglesia. Unos meses más, ya desapareció totalmente. Perdimos contacto con él. Unos meses más, nos enteramos que estaba de novio con una compañía de trabajo. Otros meses más, había un embarazo de por medio. Otros meses más, se fue de la casa, dejó a la esposa y formó otra familia. Ayer comunicábamos a la iglesia que estaba ya hecho el divorcio. Digo, ¿qué puede pasar para que una persona se equivoque así? ¿Cómo pierde? No lo pierde de la noche a la mañana esto, el hambre y sed de ser una persona justa. Son permisos que uno se va dando. No, hoy no voy a la iglesia. Bueno, hoy no oro. El devocional lo hago mañana. No, a esta persona la voy a perdonar cuando ella me venga a pedir perdón a mí, si no yo no la perdono. Son cosas que uno va haciendo. Este amigo, pero no es mal amigo, es buena persona, pero no es cristiano. Bueno, sí, y cosas que uno se va permitiendo, y después uno ¿qué hace? Se va alejando. ¿Cuánto necesitamos volver a este punto del primer amor? Hambre y sed de justicia, que nazca, resucite en nosotros un deseo profundo, un deseo ardiente, desesperante de ser personas santas, de ser personas justas delante del Señor, de practicar la justicia en nuestra vida. Qué hermoso que sería esto, que reflorezca en nuestro corazón esto. Entonces seremos bienaventurados. Y dice el texto que no solamente somos bienaventurados, sino que ellos serán saciados. ¿Y qué significa esto de saciados? Que aquel que realmente desea profundamente algo, lo alcanza. Aquella persona que desea profundamente ser justa delante de Dios y se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, será saciado. ¿Qué significa? Dios le perdona los pecados. Ahora ya es cristiano. Desea ardientemente vivir una vida justa y lo anhela y le pide al Señor, Señor, dame ese deseo de ser una persona justa delante de ti, que pueda crecer en mi vida. Será saciado, es decir, podrá crecer, porque lo desea, lo va a lograr. Es decir, que es una bienaventuranza con promesa. Toda persona que desea ardientemente lo va a alcanzar, porque el Señor lo va a ayudar para que pueda progresar en esa justicia práctica. Y un día, esa justicia ya no será solamente imputada y práctica, un día será plena y completa en los cielos, cuando seamos santos, justos, plenamente a imagen y semejanza del Señor. Dice 1 Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso es algo realmente maravilloso. Y ese será el momento más hermoso de nuestra vida, cuando seamos a imagen y semejanza del Señor. Quiero terminar, tal vez, dirigiéndome a alguna de las personas que hoy nos visitan en esta noche. Si usted en esta noche tiene sed y hambre de ser justo delante de Dios,
Si usted en esta noche tiene el deseo de recibir del Señor el perdón de sus pecados, ¿cómo se logra esto? Poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por la fe Dios nos hace justos. Así que si usted cree en Cristo, si vos crees en Cristo con todo tu corazón y lo aceptás como tu Salvador, Dios te hace en este momento una persona justa. Pero uno tiene que sentir en el corazón ese hambre y ese deseo. Y ese deseo y ese hambre no nace porque estoy bien, no, nace porque estoy mal. Siento que hay algo mal en mi vida, mis pecados, me avergüenzo, me siento culpable, me siento mal. Entonces vengo a Dios y le digo, oh Dios, ten misericordia de mí, perdona mis pecados. Y entonces el Señor perdona mis pecados si me arrepiento de corazón y si creo en Cristo. Si en esta noche estás aquí, es justamente para poder vivir la realidad de esta bienaventuranza, de recibir el perdón del Señor e irte a tu casa justificado, con tus pecados perdonados, limpio tu corazón y en paz con el Señor. El Señor cambia nuestra vida realmente. Les invito a que podamos orar en esta noche al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amigo, usted que está en esta noche aquí, tal vez algunas cosas no las entendió, pero realmente lo que queremos que entienda es que si usted tiene la carga de sus pecados y de sus errores, de cosas que ha cometido durante su vida, durante tantos años, fuera de Dios no hay solución para esa carga, para ese malestar. Dios ha permitido que usted se sienta mal para que venga a sus pies y le pida al Señor perdón por sus pecados. Y que ese hambre y sed que siente en este momento para que sea saciada, para ser una persona justa delante de Dios, a través de la fe puede ser real. Usted debe poner su fe en el Señor Jesucristo. Por medio de la fe podemos ser justos delante de Dios. Dígale en este momento al Señor, Señor, quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Dígaselo con sus palabras, perdóname todos mis pecados. Señor, me arrepiento de todos mis errores, de aquellos que hice a conciencia y de aquellos que hice sin darme cuenta. Hoy pido perdón. Señor, quiero ser justo delante de ti. Limpia mi corazón. Pídale al Señor que lo perdone. Dígale, Señor, yo creo que Cristo murió por mí en la cruz y Él pagó mi deuda. Yo quiero ser justo. Señor, dame la justicia de Jesús. Quiero ser justo. Si en esta noche usted ha puesto su fe en el Señor, ha pedido al Señor perdón por sus pecados, el Señor dice, como le dijo a una persona, tu pecado es quitado y limpio. ¿Habrá alguien en esta noche que ha orado de esta forma al Señor? De corazón. Si en esta noche hay alguna persona que le ha pedido perdón al Señor y lo quiere manifestar, levante su mano donde está. ¿Hay alguien en esta noche que ha hecho esta oración para pedir perdón al Señor por sus pecados?
Si usted ha hecho esta oración, es la decisión más importante de su vida. Pero no me gustaría terminar este momento sin que le demos juntos una oración al Señor, rogando para que nos dé hambre y sed de justicia en nuestra vida diaria. Que podamos tener un deseo profundo en nuestro corazón de alejarnos del pecado y de ser justos en nuestra vida práctica. Señor, en esta noche quisiéramos que tú enciendas en nosotros un hambre y una sed por la justicia, que esté en nuestro corazón. Que tengamos una renovada pasión por hacer bien las cosas, por agradarte, por no alejarnos, por obedecerte, por hacer todo lo que debemos hacer. Señor, que tú obres en nuestros corazones de una forma especial en este momento. Y bendigas nuestra vida y a través nuestro a todos los que nos rodean. En el nombre del Señor Jesús. Amén.